En México publicó otro libro y después los premios, y solo cuando estaba escribiendo los premios en 1960 empezó a hablar con su editor, que ya en ese momento era Francisco Porrúa, a quien hoy también le tenemos que hacer un homenaje. Tiene 91 años, todavía vive en Barcelona. Empezaron a hablar por carta de que Cortázar estaba preparando un libro que iba a ser muy distinto y que él creía que iba a sorprender sobre todo a los editores. ¿Por qué se le ocurrió eso? Bueno, claro, cuando uno ve el resultado se imagina que Cortázar ya pensaba que si no iba a contar con un editor muy cómplice, ese libro podría llegar a ser un fracaso. Él estuvo elaborando ese libro por los rastros que va dejando en la correspondencia, que es uno de los monumentos literarios que por suerte tenemos ahora en 5 volúmenes. Va hablando y dando pistas tanto a sus amigos como a Francisco Porrúa de que va evolucionando en ese trabajo que, según ha contado en distintas entrevistas, empezó a juntar en pequeños papelitos en una caja a partir de su llegada definitiva a París, que fue en noviembre de 1951. Sabéis que Cortázar se fue de Argentina, dejó su libro bestiario como librado al azar. No es como ahora, no había equipos de marketing, las editoriales confiaban en que los lectores iban a descubrir los libros realmente, porque no había publicidad, no había entrevistas por televisión. O sea que el joven Cortázar, de casi ya 40 y tantos larguitos, se fue a París, su libro quedó allí. Muchos años después, cuando ya ingresa Porrúa en el año 58 en Sudamericana, descubre que está ese libro ahí. Y claro, él era un lector muy inteligente, ¿no? Él había creado una editorial de ciencia ficción que fue emblemática, que publicó por primera vez a Ray Bradbury, ¿no? Que era Minotauro, y era un hombre culto, cultísimo, que por supuesto leía en varios idiomas, tenía hilo directo, digamos, con la cultura del mundo en aquel momento, que no era tan grande como ahora. El mundo era más bien Francia y Estados Unidos un poco, pero sobre todo Inglaterra para él en ese caso, ¿no? Bueno, entonces, llega Porrúa a Sudamericana y se da cuenta que está ese libro maravilloso ahí, ¿no? Que había tenido su pequeña circulación, y a Cortázar se lo conocía un poquito, más que nada por sus colaboraciones en revistas, y en la revista Sur, y en las revistas de los exiliados españoles, Realidad, Cabalgata y demás. Y lógicamente él vivía de su trabajo, que era de traductor, que es lo que siguió haciendo prácticamente toda su vida. Él realmente vivir de la literatura vivió cuando yo era muy mayor. Bueno, entonces evidentemente hubo ahí un acuerdo, una correspondencia de intereses, ¿no? Del gran editor, que ya era Porrúa, y del joven, por decirlo así, escritor, ¿no? Que era Cortázar. Os podéis imaginar lo que fue el trasiego de papeles. En aquel momento todo, ya había avión, pero tardaban 20 días, se perdieron por el camino pruebas. Y sobre todo en esta cosa juguetona que inventó Cortázar, que era que los capítulos llevaban un orden, ¿no? Como el que sabemos que tiene, o sea. Entonces, Porrúa, en las cartas se nota la desesperación que tiene cuando esto ya va a imprenta, que en aquel momento todavía eran imprentas, ni siquiera offset, de que se traspapelara algo. Imaginaros que la desesperación de Cortázar era que las revisiones, es decir, el capitulito que te manda el otro capitulito, figurara correctamente al pie de página. Bueno, solucionadas todas aquellas cosas, finalmente el ladrillo negro, como el propio Cortázar dice, sale a la luz el 28 de junio y él lo recibe por carta a mediados de julio, ¿eh? O sea que fijaros, o sea, tenía que tener paciencia, ¿no? Lo que pasó fue que no pasó nada inicialmente, porque la primera crítica que yo he localizado en el diario La Razón de Buenos Aires es de agosto de ese año. Junio, julio, agosto, estamos en el invierno porteño. Y es de un ilustre desconocido en aquel momento, que era el que llevaba la sección, lógicamente, de crítica de libros de La Razón, que firma con unas tímidas iniciales, ¿no? Yo he conseguido saber, lógicamente, después quién fue, ya murió, era un periodista muy culto, un hombre cultísimo,
que bueno, pasó la historia para mí por haber escrito la primera crítica favorable, porque realmente es cierto que sus contemporáneos no lo comprendieron, pero aquel humilde, entre comillas, inicializador de críticas, sí entendió que era una novela diferente y que era algo que era un aporte, una aportación, ¿no? que había que tener en cuenta. Luego salió también en la prensa, curiosamente, una crítica de una señora en Mapayelda, también asombrada por el tema formal, ¿no? Quiere decir que esas dos pequeñas críticas fueron lo primero visible, y luego lo que pasó fue que los jóvenes no leían La Razón ni leían la prensa. El libro empezó a hacerse querible, querido, de mano en mano, de boca en boca, de oído en boca, de cama en cama, no lo sé, porque sabéis que hay capítulos maravillosos que amigos míos me han confesado que les ha servido para seducir a sus actuales señoras o a sus exnovias y demás, ¿no? O sea que Cortázar caló en los jóvenes. ¿Por qué caló en los jóvenes? Más que nada porque es una novela que propone primero un juego, por supuesto. Es una novela que tiene un tablero de dirección donde hay que empezar por el capítulo, que no es el capítulo 1, ¿verdad? Que es el capítulo 73. Si jugamos, ¿podemos jugar o no? ¿Podemos seguir el juego o no? Los jóvenes evidentemente no solo querían jugar, algunas personas mayores también, pero los jóvenes sobre todo lo que encontraron ahí fue como una aspiración a cambiar, a protestar, por decirlo así, contra un orden que ya había dejado la salvaje catástrofe, por ejemplo, de Hiroshima y Nagasaki. O sea, son los jóvenes de esa posguerra los que leen Rayuela. No solo eso, estaba el existencialismo como contrapropuesta, digamos, también a esa mala forma de resolver las cosas de Occidente, sobre todo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, era un libro que hablaba de una búsqueda que puede ser tanto social, literaria, pero también personal. O sea, los personajes de Rayuela son personajes que parecen bohemios, son bohemios, que están en pensiones de mala muerte, ¿no?, de París, pero en realidad están buscándose, porque todavía no tienen profesiones definidas, son artistas, son extranjeros, no tienen puestos fijos, y están buscando, ¿no? Era muy romántico verlo desde Buenos Aires, incluso desde la Patagonia, desde donde lo vi yo, que un señor que estaba en París, que era así, que era así, en las revistas, pues hablaba de cosas que eran deslumbrantes, porque no había internet, no había nada. O sea, ¿qué quieren que les diga? En el pueblo donde yo vivía no había ni librería. Tuve la suerte de que una amiga que viajaba me la regaló para mi cumpleaños. Y así pasó en muchos años. Entonces, aquellos jóvenes y los un poquito mayores que yo, claro, yo tenía solo 14, empezaron a encontrar allí unas preguntas, no unas respuestas, unas preguntas que coincidían, creo yo, que ese es el valor que tuvo el libro, en interpretar las propias preguntas que se estaba haciendo una generación que quiso cambiar el mundo después. En ese momento estaban, o sea, los rastros que deja Rayuela de su tiempo es que está situada sobre los años 50 y tantos, y en ese momento ya estaban los movimientos, digamos, de la liberación de Argelia, los niños de la flor, los Beach Boys, ¿verdad? Estaban los Beatles y tal. Ese es lo que está como trasfondo, ¿no? Aparte de muchas otras cosas. De las inquietudes culturales, eso se le ha reprochado a Cortázar. Y bueno, ¿y por qué hay que reprocharle a alguien que quiera leer, que quiere ir a ver exposiciones, que quiere ir a ver escultura, que quiere ir a ver el Louvre, que lo tiene ahí, que va todos los días? ¿Por qué hay que reprocharle eso a alguien? Porque eso es una lectura difícil. Uno puede leer eso e interesarse, a lo mejor cuando dice Caravaggio. A mí me vino muy bien cuando era chica, ¿quién será ese Caravaggio? Para ir a un diccionario y buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, no es difícil, pero es una lectura comprometida. Uno se tiene que comprometer como lector, que es lo que Cortázar quería. Cortázar tiene un capítulo donde habla de qué lector él pretende, ¿no? Y entonces ahí hubo una polémica muy curiosa, porque él habló del lector activo y del lector pasivo. Entonces, tuvo la mala fortuna en aquel momento, él era de su tiempo, digamos, era un hombre pues no políticamente correcto, afortunadamente, ¿no? Porque si no, no habría dicho muchas cosas que dijo. Habló del lector macho y del lector hembra. Mucha gente interpretó macho, macho, o sea, hombre. No.
Hay lectores hombres que son lectores hembras, ¿no? Pero bueno, esa polémica fue fea, digamos, ¿no? Para los tiempos también, porque él después se disculpó diciendo que en realidad él no había querido decir eso, porque es cierto que él quería lectores cómplices, todo tipo de lectores. Y creo que lo fuimos, porque jugábamos el juego y porque hoy, que han pasado 50 años, está claro que hay mucha gente que si no la leyó seguramente tiene una curiosidad por leerla. En este recinto se celebran talleres de lectura de Rayuela los martes a las 20. Hay que inscribirse, eso sí, y hay que comprometerse, pero que se hacen, se hacen, además de muchas otras cosas. Lo que celebramos hoy entonces es un libro que después de 50 años, como dijera Jorge Luis Borges, ha sobrevivido, continúa creando polémica. Si veis hoy los periódicos, hay gente que dice, por ejemplo, el diario Clarín dice la bomba atómica de la literatura. Bueno, tampoco nos pongamos así, pero es cierto que fue como una piedra en un estanque. El editor Porrúa dijo que Cortázar mismo pensaba que la editorial sudamericana de aquel momento todavía no era una editorial para ese libro. Fijaros, tenía una conciencia de que esto iba a sacudir algunos cimientos. Y entonces Porrúa insistió en que fuera para Sudamericana, evidentemente porque a él le gustó el libro. Y entonces consiguió que finalmente lo publicaran en Sudamericana. Y me dijo que el fenómeno que produjo la publicación de ese libro, que ya sabemos que cambió el panorama de la literatura a partir de ahí, el panorama del lector, fue que cambió a la editorial. O sea, introdujo en el catálogo una revolución verdaderamente, que permitió que luego pudieran entrar con toda naturalidad obras como 100 años de soledad en el 67, que también la descubrió Francisco Porrúa. Entonces, yo creo que para celebrar Rayuela, nada mejor que ahora escuchar un capítulo que van a leer los dos actores, que voy a deciros brevemente quiénes son, dirigidos por Diego Sabanés. Diego Sabanés quizás muy conocido por algunos de vosotros porque es el director de una película que se llama Mentiras Piadosas, que está basada en 2 cuentos de Cortázar. Y él, además, es director de teatro, trabaja regularmente en televisión como script, en series como Gran Hotel o Cuéntame cómo pasó. Bueno, también, lógicamente, es guionista, muchos de sus proyectos se han desarrollado en Argentina, en Italia y Holanda, ¿no? Y ahora, en estos días en Madrid, hemos podido ver obras de teatro dirigidas por él como La grandeza y la chiqueza y La inapetencia y la extravagancia. Así que, Diego Sabanés. Y los actores que van a leer el capítulo 20 de Rayuela son Juan Martín Gravina, que es argentino, rosarino, muchos aquí se van a alegrar de eso, formado con Ricardo Bartis y Pompeyo Udiberto en Buenos Aires, ha trabajado en cine, teatro y televisión, llegó en 2001 a Madrid, donde por supuesto continúa su carrera teatral como actor y director y participa, por ejemplo, en series televisivas como Cuéntame cómo pasó, o Aquí no hay quien viva, o Los Serranos, Hospital Central, Escena del matrimonio, o sea, un actor, ¿eh? Bueno, también ha ganado premios como con Vagón Fumador, o sea, como actor en Vagón Fumador, como mejor ópera prima en el Festival de Huelva. Y un currículum maravilloso que no vamos a alargar, lo siento, pero vaya a ir a internet, que hoy, ya sabéis, es lo mejor. Y luego tenemos a Noelia Noto, que hay que decirlo, ha sido premio Max a la mejor actriz de reparto por una obra que se llama Carnaval. Ella tiene también una amplia formación actoral, desde, bueno, ha estado en el taller de Alejandra Boero, con Julio Chávez, Augusto Fernández, en fin, no voy a seguir. Luego también tiene formación en danza, en canto, en idiomas y ha trabajado como actriz de doblaje. Y luego ha trabajado en televisión, en series como Marco, La Tira, Salve María, El día que me quiera, Santa Comedia, es muy largo su currículum. Y luego en teatro, también La hermana prometida, Carnaval, que acabamos de nombrar, bueno, una larga lista. No sé si tú querías que yo nombrara otra cosa, lo siento. Uno elige. También en cine ha sido actriz en Lo contrario al amor, La llamada, El buen nombre, y ha participado también en cortometrajes como The Last Sky, La última secuencia y notas musicales. Bueno, creo que he hablado más de ti que de él, pero es que creo que no os vais a enfadar. Bueno, con ellos dos
como interpretando a Oliveira y a la maga, los dos personajes más emblemáticos de Rayuela, vamos a dar paso a esta lectura. Este capítulo, una vez que lo escuchéis, es un capítulo que revela en todo caso el conflicto entre los dos mundos, por decirlo así, representados por Oliveira y por la maga. Los dos mundos de la percepción, por decirlo así, que es muy importante en Rayuela, ¿no? Porque hay una percepción que es racional, vamos a asociar a eso que Cortázar decía Occidente, ¿no? Todo lo que es definido, un Mondrian, ¿no? Y la maga sería una Vieira da Silva, ¿no? Que es, aunque es abstracto, tiene pues unos tornasoles que pasan de una cosa a otra. Y es la percepción pura, natural, ¿no? Y entonces Oliveira y la maga representan esa dicotomía que existe en toda Rayuela, que es Oriente y Occidente, en la forma de percibir el mundo. Así que, ahora... Muchas gracias. Voy a darle paso a Noelia y a Juan Martín para que se sumen acá. Tenemos otro taburete más, pero como somos tantos decidimos prescindir de él. Y bueno, voy a comentarles que, como muy bien dijo María Ángeles, primero quiero agradecer a Claudio y a Raúl del centro que nos han permitido presentar acá, participar de este cumpleaños, de esta celebración. A la hora de elegir un fragmento de Rayuela es difícil porque, claro, una novela tan amplia y tan compleja también da muchas posibilidades y básicamente cualquier selección es una invitación a quedar mal con muchos de sus lectores que dicen, pero ¿por qué no escogieron tal otra parte? ¿Por qué no tal otro personaje y tal? Pero bueno, hablando con los chicos el otro día, revisando muchos capítulos de novela, como también habíamos estado haciendo antes con María Ángeles, veíamos que bueno, nos parecía interesante trabajar sobre la dupla de personajes que más sobrevive en la memoria de la gente, ¿no? O sea, creo que es muy difícil pensar en Rayuela y no pensar en la maga, ¿no? Más allá de que el protagonista sea Horacio. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un capítulo y encontramos que realmente el capítulo 20, en todas sus contradicciones, sus derivas y sus extrañezas, porque es un capítulo realmente muy raro, nos servía para mostrar la complejidad de la relación de estos dos personajes, ¿no? Entonces nada, el título que le pusimos a esta lectura, que es Esta pieza es enormemente chica, en realidad yo lo escogí porque es un juego de palabras, pieza en Argentina, no sé si hay alguien que no sea argentino aquí, se refiere, hay una señora, hay mucha gente. Pero estarán familiarizados y sabrán que en Argentina una pieza es una habitación, un cuarto, un dormitorio. Entonces, en este caso, como la palabra pieza también se utiliza para piezas de teatro, nos parecía muy oportuno. Y bueno, enormemente chica es uno de estos típicos juegos de palabras que plantea Cortázar en toda su obra, no solo en esta novela. Y dijimos, bueno, vamos a tomar, bueno, la frase viene de otro capítulo de Cortázar, de Rayuela, no de este, pero bueno, nos pareció interesante para definir esta pieza que hoy, como este centro, nos queda enormemente chico para albergar toda la gente que quisiera, evidentemente, sumarse. Entonces, esto para hacer un poquito más interactivo, van a ver que por la presentación digamos, del capítulo vamos a hilar y vamos a pasar luego a un tango, ¿sí? Que es un tango de Gardel que no está en este capítulo de la novela, pero que nos pareció interesante, aprovechando que Cortázar es tan juguetón, ¿no? Y tiene un espíritu tan lúdico, dijimos, bueno, vamos a apropiarnos de eso y vamos a mezclar un poco más. Entonces, la lectura va a dar pie a un tango, ¿vale? Lo que les voy a pedir, por favor, a los que están aquí por los medios, es que nos dejen un sendero, un caminito, porque cuando terminemos la lectura vamos a necesitar pasar por ahí. Vale, esto es parte de la planificación. Lo mismo a las personas que están por ahí. ¿Y qué más decir? ¿Algo más, chicos? No. Es una lectura, no es una interpretación, pero bueno, vamos a tratar. Ah, y otra cosa, lo último. Los actores son ellos, no soy yo, pero como el capítulo en realidad describe una noche bastante larga, ¿sí? No está escrito, digamos, en tiempo real. La novela obviamente propone saltos temporales internos dentro de este momento. Entonces, un poco para dar cuenta de esas transiciones, yo voy a leer algunos de las descripciones que hace Cortázar en diferentes momentos de esta noche. Entonces voy a intrometerme un poco en el medio, pero hacerlo. Lo que no sé es dónde me voy a ubicar. Por ahí me voy a estar. Bueno, aunque no me vean, voy a hacer una voz que viene desde abajo, ¿vale? Bueno.
¿Se escucha bien de atrás? Sí. Siempre me sospeché que acabarías acostándote con él. Olivera le alcanzó un mate. La maga se sentó en el sillón bajo, chupó aplicadamente. Siempre estropeaba el mate, tirando de un lado y de otro la bombilla, revolviéndola como si estuviera haciendo polenta. En fin, de todos modos me podían haber avisado. Ahora voy a tener 600 francos de taxi para llevarme mis cosas a otro lado. Y conseguir una pieza, que no es fácil en esta época. No tenés por qué irte. ¿Hasta cuándo vas a seguir imaginando falsedades? Imaginando falsedades. Hablas como los diálogos de las mejores novelas rioplatenses. Ahora solamente te falta reírte con todas las vísceras de mi grotesquería sin pareja y la rematás fenómeno. Ay, ya no lloro más. Hablemos bajo, va a dormir muy bien con la aspirina. Y yo no me he acostado para nada con Gregorovich. Que sí te habías acostado. Ay, no, Horacio, ¿por qué no te lo iba a decir? Desde que te conocí no he tenido otro amante que vos. Y no me importa si lo digo mal y te hacen reír mis palabras, ¿eh? Yo hablo como puedo. No sé decir lo que siento. Bueno. ¿Será que tu hijo te cambia entonces? Desde hace días estás convertida en lo que se llama todo un hombre. Pero Rocamadour está enfermo. Más bien, ¿qué crees? A mí los cambios me parecieron de otro orden. En realidad ya no nos aguantamos demasiado. Vos sos el que no me aguanta. Vos sos el que no aguantás a Rocamadour. Eso es cierto. El chico no entraba en mis cálculos. 3 es mal número dentro de una pieza. Pensar que con los hinchas somos 4 es insoportable. Sí, no tiene nada que ver. Si calentar la ahorita, No tiene nada que ver. ¿Por qué me haces sufrir, bobo? Ya sé que estás cansado. Que no me querés más. Nunca me quisiste. Era otra cosa. Una manera de soñar. Andate, Horacio, no tenés por qué quedarte. A mí ya me ha pasado tantas veces. tantas veces. Para la autobiografía sentimental sos de una franqueza admirable. Que lo diga así. Conocerte y oír enseguida la historia del negro es todo uno. Tengo que decirlo, vos no comprendés. No lo comprenderé. Es fatal. Yo creo que tengo que decirlo aunque sea fatal. Es justo que uno le diga a un hombre cómo ha vivido si lo quiere. Y hablo de vos, no de Osipo. Vos me podías contar o no de tus amigas. Pero yo tenía que decirte todo. ¿Sabes? Es la única manera de hacerlos irse antes de empezar a querer a otro hombre. La única manera de que pasen al otro lado de la puerta y nos dejen a los dos solos en esta pieza. Una especie de ceremonia expiatoria. Y por qué no propiciatoria. Primero el negro. Sí. Primero el negro. Después Ledesma. Después Ledesma, claro. Y los 3 del callejón, la noche del carnaval. Por delante. Y Monsieur Vincent, el hermano del hostelero. Por detrás. Y un soldado que lloraba en un parque. Por delante. Y vos. Por detrás. Pero eso de ponerme a mí en la lista estando yo presente es como una confirmación de mis lúgubres premoniciones. En realidad la lista completa se la habrás tenido que recitar a Gregorovius. Es casi como si me hubieras pegado. A mí no me importa, la verdad. Por suerte te importa. Si no me estuvieras mirando así te despreciaría. Sos maravillosa. Con Rocamadour y todo. ¿De qué me sirve que me digas eso? A mí me sirve. Sí. A vos te sirve. A vos todo te sirve para lo que andás buscando. Querida, las lágrimas estropean el gusto de la yerba, es sabido. A lo mejor también te sirve que yo llore. Sí, en la medida en que me reconozco culpable. Ay, andate, Horacio. Va a ser lo mejor. Probablemente. Fíjate, de todas maneras, que si me voy ahora, cometo algo que se parece casi al heroísmo. Es decir, que te dejo sola, sin plata, con tu hijo enfermo. Sí. Es casi heroico, cierto. Y como disto de ser un héroe, me parece mejor quedarme hasta que sepamos a qué atenernos. Como dice mi hermano con su bello estilo. Entonces quédate. Pero vos comprendés cómo y por qué renuncio a ese heroísmo. Sí, claro. A ver, explica por qué no me voy. No te vas porque sos bastante burgués y tomás en cuenta lo que pensarían Ronald y Babs y los otros amigos. Exacto. Es bueno que veas que no tenés nada que ver en mi decisión. No me quedo por solidaridad, ni por lástima, ni porque hay que hacerle la mamadera a Rocamadour. Y mucho menos porque vos y yo tengamos todavía algo en común. ¿Sos tan cómico a veces? Por supuesto. Bob Hope es una mierda al lado mío. Cuando decís que ya no tenemos nada en común, ponés la boca de una manera... Un poco así, ¿verdad?
Sí, es increíble. A ver, mostrame otra vez cómo pongo la boca cuando digo esas cosas. ¿Así? Dijo la maga y se retorcieron hasta que Oliveira se dobló en dos apretándose la barriga, y la maga vio su cara contra la suya, los ojos que la miraban brillando entre las lágrimas. Se besaron al revés, ella hacia arriba y él con el pelo colgando como un fleco. Se besaron, mordiéndose un poco porque sus bocas no se reconocían. Estaban besando bocas diferentes, buscándose con las manos en un enredo infernal, de pelo colgando y el mate que se había volcado al borde de la mesa y chorreaba en la falda de la maga. Decime cómo es el amor sin. Pronto que me sube la sangre a la cabeza y no puedo seguir así, es espantoso. Lo hace muy bien. Muchísimo mejor que vos. Y más seguido. Pero te retira la multa. No me vayas a mentir, te la retira de veras. Muchísimo. Por todas partes. A veces demasiado. Es una sensación maravillosa. ¿Y te hace poner los plinios entre las arbustas? Sí. Y después nos entreturnamos los porcios hasta que él dice basta, basta. Y yo tampoco puedo más. Hay que apurarse, ¿comprendés? Pero eso vos no lo podés comprender. Siempre te quedás en la gunfia más chica. Yo y cualquiera. Che, este mate es una porquería. Me voy un rato a la calle. ¿No querés que te siga contando de sí? Es glíglico. Me aburre mucho el clínico. Además, vos no tenés imaginación. Siempre decís las mismas cosas. La gunfia. Vaya novedad. Y no se dice contando de. A ver, el glíglico lo inventé yo. Vos saltás cualquier cosa y te lucís, pero no es el verdadero glíglico. Volviendo allí. Ay, no seas tonto, Horacio. Te digo que no me he acostado con él. ¿Qué tengo que hacer? ¿El gran juramento de los Sioux? No. Al final me parece que te voy a creer. Y después lo más probable es que acabe por acostarme con Osip. Pero serás vos el que lo habrá querido. ¿Pero a vos realmente te puede gustar ese tipo? Ay, no. Lo que pasa es que hay que pagar la farmacia. De vos no quiero ni un centavo. Y a Osip no le puedo pedir plata y dejarlo con las ilusiones. Sí, ya sé. Tu lado solidaritario. Al soldadito del parque tampoco lo podrías dejar que llorara. Sí, tampoco, Horacio. Ya ves, somos distintos. Sí. La piedad no es muy fuerte. Pero también yo podría llorar en una de esas y entonces vos... Ay, sí, no te veo llorando. Para vos sería como un paraíso. Alguna vez he llorado. La rabia solamente. Vos no sabés llorar, Horacio. Es una de las cosas que no sabés. Mira, con lo que tengo me basta para saber que cada uno puede irse por su lado. Yo creo que necesito estar solo, Lucía. Realmente no sé qué voy a hacer. Y a vos y a Rocamadour, que me parece que se está despertando, les hago la injusticia de tratarlos mal y no quiero que siga. Por mí y por Rocamadour no tenés que preocupar. No me preocupo, pero andamos los tres enredándonos en los tobillos del otro. Es incómodo y antiestético. Yo no seré lo bastante ciego, querida. Pero el nervio óptico me alcanza para ver que vos te la vas a arreglar perfectamente sin mí. Ninguna amiga se ha suicidado hasta ahora. Aunque mi orgullo sangra al decirlo. Sí, Horacio. De manera que si consigo reunir suficiente heroísmo para plantarte esta misma noche o mañana, aquí no pasa nada. Nada. Vos le llevarás de nuevo a tu chico a Madame Irene, volverás a París a seguir tu vida. Eso. Irás mucho al cine, seguirás leyendo novelas, te pasarás con riesgo de tu vida en los peores barrios y a las peores horas. Sí, todo eso. Encontrarás muchísimas cosas extrañas en la calle, las traerás, fabricarás objetos. Gon te enseñará juegos malabares y Osip te seguirá a 2 metros de distancia, con las manos juntas y una actitud de humilde reverencia. Ay, por favor, Horacio. Por supuesto que nos encontraremos mágicamente en los sitios más extraños, como aquella noche en la Bastille, ¿te acuerdas? En la Ruda Bar. Yo estaba bastante borracho y vos apareciste en la esquina. Nos quedamos mirándonos como idiotas. Porque yo creía que esa noche vos ibas a un concierto. Y vos me habías dicho que tenías cita con Madame Diony. Por eso nos hizo tanta gracia encontrarnos en la Ruda Bar. Vos llevabas el pullover verde y te habías parado en la esquina con su lara un pedrasta. Me habían echado a golpe del café. Y lloraba de una manera. Nunca me explicaste bien qué andabas buscando por ahí. No buscaba nada. Tenías una moneda en la mano. Me la encontré en el cordón de la vereda. Le llama tanto. Después fuimos a la Place de la République, donde estaban los antibalbis y nos ganamos una caja de caramelos. Eran horribles. Y otra vez yo salía del metro, Mouton du Vernet, y vos estabas sentada en la terraza de un café con un negro y un filipino. Y vos nunca me dijiste que tenías
qué hacer por el lado del botón de Bernet. Iba a la película. Tenía una sala de espera empapelada con escenas entre Violeta y Solferino, góndolas, palmeras y unos amantes abrazados a la luz de la luna. Imagínatelo repetido 500 veces en tamaño 12x8. Vos ibas por eso, no por los callos. No eran callos, hija mía. Una auténtica verruga en la planta del pie. Avitaminosis, parece. ¿Se te duró bien? A la primera carcajada, Rocamadour se despertó y empezó a quejarse. Oliveira suspiró. Ahora iba a repetirse la escena. Por un rato solo veía a la maga de espaldas, inclinada sobre la cama, las manos yendo y viniendo. Se puso a cebar mate, a armar un cigarrillo. No quería pensar. La maga fue a lavarse las manos y volvió. Tomaron un par de mates, casi sin mirarse. Bueno, me parece que me voy a dar una vuelta. Va a ser mejor que no vuelvas, Horacio. Ahora me resulta fácil decírtelo, ¿comprendes? En fin, me parece que nos apuramos en congratularnos por nuestro savoir-faire. Tengo tanta lástima, Horacio. No, eso no. Despacito. Vos sabés que yo a veces veo. Veo tan claro. Pensar que hace una hora se me ocurrió que lo mejor era ir a tirarme al río. La desconocida del Sena. Pero si vos nadás como un cisne. Te tengo lástima. Ahora me doy cuenta. La noche que nos encontramos detrás de Notre Dame también vi que... Pero no lo quise creer. Llevabas una camisa azul tan preciosa. Fue la primera vez que fuimos juntos al hotel, ¿verdad? No. Pero es igual. Vos me enseñaste a hablar en glíglico. Si te dijera que todo eso lo hice por lástima. Vamos. A mí me pareció que yo podía protegerte. No digas nada. Enseguida me di cuenta de que no me necesitabas. Hacíamos el amor como dos músicos que se juntan para tocar sonatas. Precioso lo que decís. Era así. El piano iba por su lado y el violín por el suyo. Y de ahí se salía la sonata. Pero ya ves, en el fondo no nos encontrábamos. Me di cuenta enseguida, Horacio. Pero las sonatas eran tan hermosas. Sí, querida. Y el glíglico. Vaya. Y todo. El club. Aquella noche en el que Dubercy bajo los árboles. Cuando cazamos estrellas hasta la madrugada y nos contamos historias de príncipes. Y vos tenías sed. Y compramos una botella de espumante carísimo y bebimos a la orilla del río. Y entonces vino un collar y le dimos la mitad de la botella. Que no nos oiga Rocamadour. Por suerte Rocamadour no se acordará nunca de Dios. Todavía no tiene nada detrás de los ojos. Como los pájaros que comen las migas que uno les tira. Te miran, las comen, se vuelan. No queda nada. No, no queda nada. Oliveira miró vagamente hacia la puerta, pero la maga lo apretó contra ella, se fue resbalando hasta ceñirle en las rodillas, temblando y llorando. No te vayas. Una vuelta por ahí, nomás. No, no te vayas. Déjame. Sabes muy bien que voy a volver, por lo menos esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué decir y por qué todo esto? Andá a saber. Yo creo que ni vos ni yo tenemos demasiada la culpa. No somos adultos, Lucía. Es un mérito, pero se paga caro. Los chicos se tiran siempre de los pelos después de haber jugado. Debe ser algo así. Habría que pensar. No quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida o ya me has arrancado
corazón una mentira para ocultarme tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el útero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos deben sonar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, las cenizas en mi corazón. La plateada espera del reloj, las horas que agonizan de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi madre. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos deben sonar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Bueno, buenas noches. Hemos elegido interpretar unos tangos de Carlos Gardel en homenaje también al cariño que sabemos que tenía Cortázar. Gardel era, más allá de ser un gran intérprete, era
un gran compositor. Esta canción es autoría de él y de Alfredo Lepera, un maravilloso letrista que bueno, se llama así a los compositores de las letras de los tangos, ¿no? Letristas, pero eran verdaderos poetas. Quizás eligieron la música popular como forma de llegar a su público, perdiendo seguramente parte de cariño de los críticos, ¿no? Porque parecería ser un arte menor. Pero bueno, hemos comprobado con Homero Manzi, con Alfredo Lepera y con Discépolo, y bueno, son interminables la cantidad de escritores que hicieron de nuestro género realmente un género que es musical, pero puede ser perfectamente leído, ¿no? y admirado como poesía. Vamos a hacer ahora también de ellos, de Lepera y de Gardel, un tango también de amor que se llama Cuando tú no estás. En la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Y oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Y oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor
un vals en homenaje a los inventores del tango. El tango viene también de los payadores, de la gente de campo. Hubo una época donde los porteños y donde los tangueros quisieron homenajear a estos payadores y esta gente usando en sus letras y en su lírica una poesía que estaba un poco evocada en esas pinturas y en esos lugares. Este es un vals de Scarponi y de Expósito que se llama Flor de Lino. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cielo, flor de lino. Qué raro destino truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero llena de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo, flor de ausencia. Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta, flor de lino. Te veo la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noche cuando me esperaba como yo le espero, llena de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo, flor de ausencia. Tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Vamos a hacer estamos haciendo, por suerte, canciones de diferentes discos, porque el disco que acabamos de editar es el cuarto, que parece una tontería, pero es un orgullo poder decir que uno tiene un cuarto disco. Todos fueron editados por Melopea, con la producción de Tito Nevia, y lo cual aún le suma más orgullo al orgullo
de que sean 4, es como, bueno, tener un... es como, no sé, es saber que uno pudo plasmar un trabajo de mucho tiempo en algo que puede regalar a la gente. Melopea es un sello muy interesante. Arriba van a encontrar muchos de los títulos que trabaja Melopea, que están aquí en venta en la librería. Y bueno, también es un honor ser parte de ellos. Y este tango que vamos a hacer ahora es un tango de este último disco que es precioso, que se llama Olvido, de Amadori y de Rubinstein. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo cenas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si vos serás en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
pasar a un brindis, y que es la parte más interesante de la... Pueden comprar copias de Rayuela. Copias de Rayuela y copias de discos. Igual, yo para el ciclo del disco más disciplinadamente. Bueno, él es Alejandro Pichara en la guitarra. Despedir con un tango. En realidad yo no creo que sea un tango, pero bueno, en la época donde Gardel componía y él silbaba componiendo melodías porque no sabía de música, bueno, no sabía de música, de cómo escribirla, pero sabía un montón de música. Él silbaba y hacía las melodías para que luego los músicos las pudieran escribir y transmitir. Y esta canción está hecha para la última película que filmaron, donde Alfredo Lepera era el que hacía los libretos y las canciones. En este caso es como transcurre la película en el sótano de la parte de abajo, en un barco donde hay muchísimos españoles que están yéndose de su país. Y Gardel hace de un cantor, siempre hace de cantor. Porque claro, cantaba bien. No dicen lo mismo de cómo actuaba. A mí me gusta, pero porque no soy objetiva. Porque me encanta Gardel, pero bueno, él tenía que hacer de cantor. Y bueno, él está ahí, en realidad cuenta en la película que su abuela es española y que cuando lo acunaba, su abuela le cantaba esta canción y se la canta a estos españoles que están muy tristes por dejar sus tierras. Y lo gracioso o no tan gracioso para mí de interpretarla es que claro, es una canción que habla de lo que significa estar lejos de la tierra. Y por ejemplo mi abuela, que es española, vive en Argentina y tiene el océano de distancia con su tierra, y yo que soy argentina vivo en España y tengo la misma distancia, y muchas veces cuando la canto, la puedo cantar pensando en todo lo que ella vivió y vive, o lo puedo cantar también pensando en lo que yo he vivido y siento, y sé que es un sentimiento muy compartido, a pesar de la diferencia de años y de la diferente forma también de dejar un país, ¿no? Ella cuando se fue sabía que no iba a volver, y de hecho cuando tuvo la posibilidad de volver no se animó, no tuvo coraje, y parece a veces fácil contarlo, pero no es fácil vivirlo. Entonces esta canción tiene como esa pincelada de demostrar un poco lo que se siente cuando uno deja su tierra, y se llama Lejana Tierra Mía. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por el silencio y la atención. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte, al regresar, sabré reír o llorar. El silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor
en mis noches de insomnio, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo si están los chicos los actores, si no, bueno, agradecerles a todos. Ahí está, La rayuela, no sé si viene con tapas a la rayuela. Sí, lo has visto, lo ponen tres, hay tres. Pero no sabía si se llamaba así. Yo no sé cómo se llama. Vamos, sí, lo había es que tendríamos que apagar todas las velas, pero diría para aquí. Va a tener un poco de problema que yo no voy a seguir. Una persona que conoció a Julio Cortázar y que además fue esposa de otra gloria de las letras en castellano, que fue Juan Carlos Onetti. Le voy a pedir a Don Onetti que en representación apague. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, María, que cada vez cantas mejor como Gardel. Muchas gracias a todos. Perdón por no tener más espacio para que hubiera estado más cómodo. Y ahora lo vamos a invitar con una copa de cava y a comerse la torta de Rafael. Muchas gracias. Solo una cosa. En las vitrinas que están arriba, que es el Museo del Escritor, hemos puesto que son objetos que pertenecieron a diferentes escritores de lengua castellana, y para que la puedan ver los que no lo conocen, en la parte donde están los objetos de Cortázar hemos puesto para hoy un ejemplar de la primera edición, que es igual a otras ediciones, pero esta es de la primera. Estamos apoyados, ¿eh? Estamos apoyados. Bueno, muchas gracias.